que deben cumplir, que caigan en una apatía. ¿Y qué significa caer en una apatía? Simplemente es no hacer nada. Suceden problemas en la casa. ¿Quién debe resolverlo? El hombre debe resolver, dicen hoy en día, ¿no? ¿Y quién debe resolver? El hombre debe resolver los problemas en la casa. Pero muchos hombres, en lugar de estar dando la talla como hombres y enfrentar a las dificultades, proteger a su familia, proteger a su esposa, han caído en una apatía y no están haciendo nada. No están cumpliendo el rol, el deber que Dios les ha encomendado cumplir. Por estar, ¿qué haciendo? Con el celular. Ahí mirando Reels, mirando TikToks. O por estar, los más jóvenes, en los videojuegos. Ahí están los hombres, metidos en los videojuegos, metidos en los Reels, metidos en el TikTok, cuando los problemas de la casa están patas arriba. Yo con este mensaje no quiero decirles, hermanos, que estoy bien, que estoy cumpliendo bien mi rol, no. Porque cuando estaba leyendo lo que la palabra de Dios me dice, me doy cuenta que estoy descuidando mi principal función dentro del huerto que Dios me ha dado, que es mi familia. Y esto es el deber y la responsabilidad de todos los hombres. Por eso el tema de hoy, en este mensaje aprenderemos que vivir en la palabra implica cumplir con responsabilidad el rol que Dios nos ha dado como esposos cristianos. ¿Y cuál es ese rol? ¿Qué rol Dios nos ha dado? Vamos a ver 3 roles nada más a la luz de la carta de Efesios. Si tienen sus Biblias, ubiquémonos en Efesios capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 23 y luego vamos a ver el versículo 25 al 29, porque Efesios no solamente da los roles de todos los esposos, sino da también los roles de todas las esposas. Les puedo hablar de los roles de todos los hijos, les puedo hablar de los roles de los padres, finalizando con el rol de los jefes de empresas y los subordinados. Pero solamente vamos a ver hoy el rol del esposo a la luz de Efesios 5. Y vayamos al versículo 23. Podemos empezar preguntando, ¿cuál es el rol fundamental de un esposo cristiano? Y lo encontramos en Efesios 5:23. Dice así la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cuál es el rol fundamental que Dios le ha dado al varón en su huerto de su familia? El ser cabeza del hogar. Es decir, Dios le ha dado autoridad y liderazgo al varón. Eso nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Eso nos dice la Biblia. Así que si hermanas tienen algún problema con esto de que el varón sea la cabeza del hogar, no se lo agarren con Hugo, no se lo agarren con Pablo, sino piensen que es algo que Dios manda en su palabra. Y así Dios lo ha establecido. Después vamos a ver que eso no significa superioridad del varón sobre la mujer, sino simplemente un tema de orden. No es un liderazgo mitad-mitad. Tú das 50% y yo doy el otro 50%. Porque si caemos en eso de mitad-mitad, ¿qué es lo que va a suceder en la familia? ¿Quién tiene la última palabra? Y va a haber guerra de sexos. No, yo se hago aquí porque yo digo, no, yo quiero que se haga así, y ahora ¿quién cede? ¿Quién es el que finalmente va a dar la última palabra? ¿Quién es el líder? Dios solucionó ese problema poniendo a Adán como el líder. Y por eso en el versículo, la próxima semana Willy va a venir a compartir acerca del sometimiento. Dice, mujeres sométanse a sus esposos, y dice a sus propios esposos, como decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es tu esposo y ese se tiene que someter, por más que no sea tan capaz, ¿no? A sus propios esposos. Esa es la realidad, eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces Dios solucionó este conflicto de 50%. ¿Y quién cede? Diciéndole, no, el hombre tiene la última palabra. Pero no como hoy en día todos dicen, el hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. No es el sí, mi amor.
sino que en verdad cuando ya, porque no siempre van a haber este conflicto de yo creo esto, yo creo aquello. No, con Gaby misma a veces cuando tenemos ese tipo de conflictos, no lo tenemos muy seguido, es cosas ocasionales, nada más, de vez en cuando, pero finalmente yo le digo, amor, déjame tomar esta decisión a mí. Y si algo pasa, yo me hago responsable. Y así tiene que ser en el hogar. ¿Y qué hace el esposo? Bueno, ya pues, más fácil, ¿no? Encárgate tú, vamos a ver qué sucede. Y si te va mal, ahí están rodeando, ¿no? A ver, ¿qué te dije? ¿No? Entonces, hermanos, Dios ha dado al esposo este rol de ser líder, no porque sea más capaz, no porque sea superior, sino porque simplemente quiere solucionar este conflicto de poderes en el hogar. Y se soluciona eso dándole la última palabra al varón, ¿no? ¿Y creen que este sería un privilegio? Ser cabeza de hogar es un privilegio. O una gran responsabilidad. A la luz de Génesis 3:9 vemos que es una gran responsabilidad, porque cuando cayeron en pecado, ¿quién fue la que primero comió? Eva, el fruto prohibido. Pero ¿a quién Dios le llamó en primer lugar a que responda por su mujer, por su familia? A Adán. Y después a Adán de taquito le mandó a Eva, la mujer que me diste, todo eso. Pero el que tuvo que ser responsable de dar cuentas de este problema que habían tenido en la familia fue Adán. Entonces, hermanos, no es un gran privilegio, sino más bien una gran responsabilidad, y es una gran responsabilidad de mucho peso sobre nosotros los varones el ser líderes de nuestra familia. Albert Sprunger, que se llama un reformador, contaba que en el caso de Estados Unidos una vez hicieron una encuesta para determinar cuáles eran, para determinar quién de los dos, varón o mujer, tiene más pesadillas en la noche. Y adivinen quién ganó, que tenía más pesadillas en la noche, ¿el hombre o la mujer? El hombre dice que tenía más pesadillas en la noche. Y dice que dentro de las 5 razones que más ocasionaban pesadillas al varón en la noche, era el temor de que algo le pase a su familia, o que pierda el trabajo y no pueda sustentar el hogar. O sea, y yo entiendo eso, lo que dice Spruce es verdad, porque cuando me enteré que mi esposa, bueno, nos enteramos que estamos esperando un bebé, hermanos, hasta ahora no he dormido bien. Así que si me ven con mis ojos rojos, ya saben por qué. Como que en la noche siento que mi esposa se levanta y yo, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y es este peso, esta autoridad que Dios le ha dado a Adán, al hombre, no es sencillo de llevar, hermanos. Porque desde niño se nos instruyó que tú tienes que ser el que va a sustentar a tu familia. Y cuando nos casamos, venimos al altar, es lo que se nos dice, ¿no? Prometes cuidar de tu esposa, sustentarla hasta que la muerte los separe. Y es una gran presión sobre el varón, porque el que tiene que responder por el bienestar finalmente del hogar es él. Él es el que tiene que salir adelante, sacar adelante no solamente a su esposa, a la familia, sino a sus hijos también. Pensar en el futuro, qué les va a esperar a ellos y todo eso. Así que, hermanos, esto no es un privilegio, por más de que ustedes vean, ¿por qué le dio al varón esta responsabilidad de ser líder? Esto es una gran responsabilidad, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la pregunta aquí será, ¿que Dios le dio este liderazgo al varón por ser superior a la mujer? Para nada. Según Gálatas 3:28 dice que ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno, como decir que somos igualitos en Cristo Jesús delante de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Así que no hay aquí un sexo superior. No es que yo soy más capaz, por eso Dios me dio la cabeza del hogar. No. Simplemente Dios ha hecho esto por un tema de orden.
en el hogar. Por eso que en 1 Timoteo 2:13 dice que Dios le ha dado la autoridad al hombre por haber sido solamente creado primero, antes que la mujer. ¿Qué hubiera pasado si la mujer hubiera sido creada antes que el hombre? ¿A quién le hubieran dado la autoridad? A la mujer. Pero porque el hombre fue creado primero, y así fue la voluntad de Dios, es que Dios le dio el primado en el liderazgo al varón. Nada más, es por un tema de orden, no por un tema de superioridad. Porque si hablamos, si decimos que ser cabeza es ser superior, entonces ¿cómo entendemos que Dios Padre es cabeza de Cristo? ¿Quiere decir que Dios Padre es superior a Jesús? ¿Que es más poderoso que Cristo? ¿Y cómo entendemos que el Espíritu Santo se subordina y se somete al Padre y al Hijo? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo es menos poderoso que el Padre y el Hijo? ¿Es inferior al Padre y el Hijo? No, porque en la Trinidad los tres son uno, son iguales delante de Dios, en poder, en autoridad, en dominio, en grandeza. Pero para que haya un orden en el funcionamiento de equipo en la Trinidad, es que uno decide subordinarse al otro. Lo mismo, para que haya un orden en el hogar, es que la mujer decide, a pesar que no tiene tantas ganas, de subordinarse a su esposo, o a pensar que su esposo no es tan capaz. Pero esa es la realidad, es por un trabajo en equipo. El Padre planeó la salvación de nosotros, el Hijo ejecutó esa salvación muriendo en la cruz, y el Espíritu Santo aplica la salvación a cada uno de nosotros. Es un trabajo de equipo, no quiere decir de superioridad, sino más bien es un trabajo de equipo. Y el rol de la familia es igual, hermanos. No quiere decir que como yo soy cabeza del hogar, yo soy autoritario, y aquí se hace lo que yo mando porque yo soy la cabeza y no considero la opinión de mi esposa. Para nada. En todas las decisiones que he tenido que tomar, hermanos, por el hogar que hemos tenido que tomar, lo hemos hecho en conjunto, los dos. Y siempre considerando a Gaby, porque Gaby me hace pensar en qué cosas puedo fallar si hago tal decisión, si tomo una mala decisión. Y ahí está la esposa para ponernos de equipo. Entonces, el trabajo es en equipo, en conjunto, en consideración. Y si Dios le ha dado al hombre el ser cabeza, no quiere decir que sea superior y que tenga que no considerar la opinión de los demás en la casa. Todo lo contrario. Entonces, hermanos, aquí lo que más creo que existe es un mal entendimiento de lo que significa ser cabeza, porque los hombres que han entendido con esto de ser cabeza del hogar, que pueden hacer y deshacer sin considerar a los demás y caer en un machismo. Y aquí ha resultado eso, a la violencia doméstica, al tratar a la mujer como alguien inferior, cuando para nada fue el propósito de Dios de ponerlo al hombre como cabeza, hacer a la mujer, o hacer pasar a la mujer como alguien inferior. Para nada. Y lo que hay también otro mal entendimiento de las mujeres es pensar que subordinarse a sus esposos o someterse en el hogar es caer en una esclavitud. Y de eso se agarran los movimientos feministas para decir que es la hora de que te empoderes como mujer. Y no es así, no es así. Más bien la responsabilidad es diferente. El segundo rol, hermanos, que tenemos, que la palabra de Dios nos enseña que tiene el varón, lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25. El primer rol es ser cabeza de hogar, el segundo rol del varón bíblicamente es ser un líder, pero ¿qué tipo de líder? Amoroso, un líder amoroso. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 25. Miren el mandato que da Pablo a los esposos de la iglesia de Éfeso. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿cuál es la segunda responsabilidad que Dios da al varón en estos versículos? La responsabilidad de ejercer un liderazgo amoroso con sus esposas. Amar a sus propias esposas, imitando el ejemplo de ¿quién? Imitando el ejemplo de Cristo. La pregunta es: ¿cómo imitó Cristo a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? El versículo 25 dice: ¿cómo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué significa eso?
que dio su vida, Jesucristo dio su vida en sacrificio por su amada, por la iglesia. Por eso el 23 dice, Él es su Salvador. Eso significó ser un líder para nuestro Señor Jesucristo, un líder de la iglesia, cabeza de la iglesia. Ahora, entonces, ¿qué se nos dice aquí que debemos hacer nosotros, los varones? Entonces tenemos que irnos y sacrificarnos hasta la muerte por nuestras esposas y morir por ellas. ¿Y ahora quién se queda para sustentar el hogar? No, eso no se trata de un amor romántico a lo Hamlet, a lo Romeo y Julieta. No, que los dos, porque se amaron, se mataron, porque nadie aceptaba su amor. Acá no está hablando de un romanticismo. Acá está hablando de un servicio, de imitar a Cristo voluntariamente con un trabajo sacrificial. Por eso dice que el servicio es el amor vestido de ropa de trabajo. A eso se está refiriendo aquí Pablo. Entonces, si quieres amar como Cristo, tienes que entregarte por tu esposa. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo tú das tu vida por tu esposa? No muriendo en una cruz, no siendo solamente romántico, sino como dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, Pablo nos dice, no vean maneras de cómo aplicar esto. Yo les voy a decir cómo van a aplicar este amor que Cristo tiene por la iglesia, ustedes esposos con sus esposas. Y la manera, dice Pablo aquí, para que ustedes amen a sus esposas como Cristo, se aplica con esto de amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. La pregunta es, ¿cómo se aplica eso hoy en día? ¿Cómo alguien demuestra que ama su cuerpo? Tal vez va a hacer ejercicio, como yo, no me gusta hacer ejercicio, y siempre tengo que cuidarme, ¿no? Estar en forma, para poder cargar al bebé que viene en camino, en el cuerpo, cosas por el estilo, para poder cargar a mi esposa, algo le pase, está cuerpo, está chulo. ¿Qué hacen mal los que, cómo cuidan su cuerpo hoy en día las personas? Con eso, con el ejercicio físico, con cuidados estéticos, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? Se compran sus cremas para cuidarse también las arruguitas, que se vean bien, ¿no? Y hacen ejercicio, comen saludable, hacen ayunos intermitentes, y cuántas cosas más hoy en día hacen las personas para cuidado de sus propios cuerpos. Y aquí Pablo nos dice que ese mismo cuidado que nosotros damos a nuestros cuerpos, los varones, debe ser para sus esposas. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos dice que nosotros ya no somos dos cuerpos aparte. No es que cuando nos casamos, tú por tu lado, yo por mi lado. No. La Biblia en Génesis 2:24 nos dice que llegamos a ser uno con nuestras esposas. Entonces ya no somos dos cuerpos separados. ¿Ya? Físicamente se puede ver así. Pero finalmente somos un solo cuerpo. Y por lo tanto, si yo cuido a mi cuerpo, no puedo descuidar a mi esposa, dice Pablo. No somos dos cuerpos separados, sino somos un solo cuerpo. Como dice Génesis 2:24, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán uno solo. Entonces no veamos a nuestra esposa, ella se cuida sola. Ni tampoco las esposas deben ver, ya comerán en algún lugar. No, ambos son uno y tienen que cuidarse a sí mismos y no permitir que en esa unidad entren a tallar terceros. Eso digo porque a veces se le permite mucho que los suegros tomen decisiones en el hogar de cómo se crían los hijos, de los horarios de las comidas y cosas por el estilo. No, ya son una familia distinta y ahí no deben que entrar terceros a tallar en esta relación. Claro, se los debe considerar, debe escuchar los consejos, se los considera. Tenemos que tener las líneas abiertas para cualquier cosa que se presente con responsabilidad con nuestros padres, podamos atender, pero no dice la Biblia que dejará, corromperá ese cordón umbilical de los padres para iniciar algo nuevo ellos mismos.
para que ellos tomen sus propias decisiones. Bueno, pero ese es otro tema. El punto aquí es que dice que el cuidado que un esposo debe tener con su esposa es como su propio cuerpo, porque ahora ella es parte de su propio cuerpo. ¿Y cómo cuidamos nuestros propios cuerpos? ¿Qué nos enseña Efesios 5:29? Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Ustedes se aborrecen sus cuerpos, aborrecen su carne, ¿no? Dice, no aborrecemos nuestros propios cuerpos, sino ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Dice Pablo, lo sustentan y lo cuidan, como también Cristo hace esto con la iglesia. Sustentar. ¿Qué significa sustentar? Significa alimentar, proveer todas las necesidades. ¿Cómo se ve eso? Yo tengo hambre. ¿Y qué hago si tengo hambre? ¿Me quedo con el hambre? No, me sustento, voy, compro una fruta, como, ¿no? Me sustento, me alimento, me proveo mis necesidades, cuando uno tiene una necesidad de su cuerpo. Entonces, somos llamados, hermanos, como varones, a ser los proveedores número uno del hogar físicamente. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Los varones somos llamados a ser los proveedores de nuestro hogar. Por eso dice Pablo, esa es la función de amar como Cristo, proveer, sustentar, pero no solamente proveer las necesidades materiales del hogar, no solamente materiales, sino espirituales también, sino también, dice Pablo, sustentar y cuidar. ¿Y qué significa esta palabra originalmente? Cuidar significa acariciar, significa abrigar, calentar, querer con ternura, alentar con tierno cuidado. Eso significa cuidar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Si quieres amar como Cristo a tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Proveerles todas sus necesidades, no solamente materiales, sino espirituales. Y no solamente proveerles, sino estar dispuesto a cuidarla, a atenderla, a tratarla con ternura, dice la Biblia, ¿no? Y acá hay un equilibrio que poner, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchos esposos que dicen, yo sí te amo. ¿Cómo demuestro que te amo? Yo te traigo los frijoles a la casa, yo te traigo la comida al hogar, yo por eso demuestro que les amo. Claro, estás cumpliendo tu rol, sí, estás sustentando al hogar, estás proveyendo, pero estás cuidando. Es decir, estás tratando a tu esposa con ternura, con amor. O cuando tiene una necesidad, tú dices, no, estoy muy ocupado tratando de proveer para el hogar. Aquí Pablo nos da el equilibrio. No dice solamente proveer, sino dice también estate dispuesto a acariciar, a abrigar, a darle ternura cuando ellas más lo necesitan. Así que vamos a mentir, hermanas, líderes de Cristiana Vida. ¿A ustedes les gusta que los esposos les traten con ternura o no? Y si a veces tienen problemas y se quejan, es porque sus esposos no hacen eso con ustedes. Aquí no es que yo soy una mujer ruda, a mí no me gusta que me abracen. No, eso no es cierto. Según estos versículos, la mujer necesita ese cariño por parte de su esposo. Entonces aquí Pablo nos dice que debe ser equilibrado, sustento y cuidado. Si hubiera una persona que se podría quejar de esto, sería nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es el trabajo que Cristo hace según Hebreos 1:3? Dice que Él no solamente sustenta a la iglesia, sino sustenta todo el universo. Entonces, cuando pensamos en la agenda de Jesús, hoy en día, imagínate cuán ocupado está, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Él es el ejemplo más grande de amor y cuidado por la esposa, por su iglesia. Porque a pesar que está tan ocupado con las cosas espirituales, eternas y el cuidado universal del universo de la redundancia, cuando su esposa le pide algo en oración, Él está ahí dispuesto a contestarle. Ese es el ejemplo que Cristo nos da, queridos hermanos. Que no importa la agenda tan ocupada que tengas, cuando tu esposa te pide algo importante para ella, tú tienes que estar ahí para darle, así como Cristo, que no solamente se preocupa por sustentarnos a todos nosotros, sino por escucharnos, por tratarnos con amor, por tratarnos con ternura. Y ese es el ejemplo que Pablo está usando aquí, de Cristo Jesús. ¿Y por qué?
porque dice que nosotros somos carne de su carne, huesos de sus huesos. Y eso es lo que es la esposa de ti. Ella es carne de tu carne, hueso de tu hueso. Por lo tanto, tú tienes que no solamente sustentarla, sino cuidarla. Y aquí es un llamado de atención para nosotros. Porque yo muchas veces a Gaby le he dicho, me pedía hacer algo, y decía, no puedo, estoy ocupado, estoy haciendo esto. ¿Pero qué haría Jesús? Si nos diría así, ¿cómo estaría la iglesia? No estoy muy ocupado sosteniendo el universo, sustentando el universo. Pero Él está ahí cuando su novia, porque todavía vamos a ser la esposa de Cristo, va yendo al cielo, pero cuando su novia le necesita, le pide algo, Él está ahí presente. Y hermanos, este es un llamado de atención para nosotros como varones. Quién sabe estamos descuidando a ambos. Quién sabe estamos descuidando uno de los dos. Tal vez por cuidar y atender a mi esposa yo no estoy sustentando el hogar. También es un descuido que como varones tenemos que tener un equilibrio. O tal vez por sustentar tanto al hogar, me descuido de mi esposa. Cuando tú atiendes las necesidades de tu esposa, hay bendiciones, hermano, para toda la familia. Yo te puedo decir por experiencia, porque cuando yo estaba preparando este mensaje hace 2 años atrás para el Ministerio de Parejas, recuerdo que cuando iba leyendo estos versículos decía, ¿cómo puedo aplicar esto? Y en ese tiempo mi esposa no tenía un trabajo, recién había venido de Trujillo, estaba un poco deprimida, desanimada porque no sentía que aportaba algo para la familia. Y entonces yo veía cómo. Yo recuerdo que Gaby se había ido al cuarto y estaba durmiendo deprimida. Y dije, no, acá estoy mal. Yo preparando el mensaje, mi esposa mal, y ni siquiera le he preguntado cómo estás. Y dije, voy a dejar el mensaje. Vamos a uno. ¿A dónde? Vamos a conversar. Y salimos y nos fuimos al kinder, no sé, por ahí creo, de las muchas escapaditas que nos hemos dado. Y ahí comencé a preguntarle, ¿cómo estás? Y él me dijo, estoy deprimida porque siento que no apoyo en el hogar, siento que falta esto, siento que tú nomás estás preocupado por el sustento y todo eso, y yo no te apoyo en nada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios un trabajo para ti. ¿Tú en qué eres buena? En los idiomas, por ahí. Porque ella sentía que incluso no se desarrollaba en el área de lo que he aprendido, de los idiomas, el intérprete. Y entonces oramos, y eso sirvió para que después comencemos a buscar un trabajo para ella, y ahora, gracias a Dios, hasta ahora ella sigue trabajando como intérprete médico, y eso es una oportunidad también que Dios nos da para mejorar nuestra situación económica. Esa es la verdad. Cuando un esposo, entonces, hermanos, no me pongo aquí como ejemplo, Dios me tuvo que dar con palo con la Biblia. Cuando un esposo está atento a las necesidades de su esposa, todo el hogar mejora, hermanos. Porque las esposas saben cómo están tus hijos. Quien sabe que eres un hijo rebelde y tú no sabes qué hacer, pregúntale a tu esposa, ¿por qué está así? Ella sabe todo con respecto a tus hijos. Va a mejorar la situación con tus hijos. Podemos hablar mucho de este tema, hermano, pero no quiero alargarme. Pero esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Estamos amando a nuestras esposas como Cristo a la iglesia? Eso sería una pregunta que hacernos delante de Él. El tercer rol, hermanos, y finalmente, ser el sacerdote de la familia. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el propósito de amar a nuestras esposas así como Cristo? Acá dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí, hermanos, debemos tener el mismo propósito que Cristo tiene por su iglesia. El propósito por el cual Jesucristo nos sustenta, nos cuida a nosotros, es presentarnos algún día a nosotros, a su novia, a su iglesia, como una iglesia gloriosa, con una iglesia sin mancha ni arruga, dice, sin defecto alguno. En eso estoy encargado del Señor,
de perfeccionar, de purificar, de ayudar a su propia esposa, de novia que ahorita es la iglesia, y presentarla algún día como una esposa radiante, gloriosa, sin mancha ni arruga, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Y cómo se logra ello, hermanos? ¿Cómo hace eso Jesús? El versículo 26 nos dice cómo lo hace. Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Cristo lo hace, Él hace esto con su iglesia, purificándonos constantemente con el lavamiento de la palabra de Dios. La pregunta aquí es directa, hermanos, ¿no? Viendo el ejemplo de Cristo, que Él nos perfecciona, nos lava con su palabra. ¿Estamos cumpliendo el rol de sacerdocio nosotros los varones en nuestro hogar? ¿Estás purificando a tu esposa con la palabra de Dios? Si eres líder, si eres anciano de la iglesia, ¿eres líder y anciano de tu esposa en primer lugar? ¿Corriges, ayudas, mejoras su carácter con la palabra de Dios? ¿Le compartes la Biblia, le haces ver sus errores con amor, según la palabra de Dios? ¿Intentas también trabajar en su vida, en su carácter? ¿Le ayudas a cambiar? ¿Qué refleja tu esposa de ti? Dice que Cristo quiere reflejar, que la esposa de Cristo algún día va a reflejar la gloria de Cristo. Y nuestras esposas son nuestro espejo. Refleja que nosotros en verdad sustentamos a nuestras esposas, que las cuidamos, que las pastoreamos, que las dirigimos con amor, que las purificamos con la palabra de Dios. O refleja más bien que las descuidamos, que las tratamos como sirvientas, que no les damos el honor como Cristo quiere que le demos a nuestras esposas. Honor, dice Pedro, que las tratemos como coherederas de la gracia, dice el apóstol Pedro. ¿Y qué significa coheredera de la gracia? Reina. ¿Así es tu esposa? ¿Es una reina o es una sirvienta? ¿O está estropeada? Desafíos grandes que Dios nos da a nosotros los esposos para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Que este estudio, hermanos, sea un desafío para ver si estamos viviendo en la palabra de Dios, si estamos cumpliendo este rol como esposos cristianos. ¿Qué roles tenemos, hermanos, los varones? En primer lugar, ser cabezas del hogar. Segundo lugar, líderes amorosos. Y tercero, ser sacerdotes de nuestra familia, de nuestro hogar. Vamos a terminar orando, hermanos, agradeciendo a Dios por ello. Oremos. Señor, ayúdanos a cumplir bien este rol que tú nos has encomendado. Seguramente hay muchas cosas que tenemos que cambiar, Señor, que tenemos que mejorar. Sobre todo a no ser apáticos, no caer en una apatía, no caer en indiferencia cuando el hogar está siendo afectado, cuando nuestra esposa está siendo tal vez afectada por alguna cosa. Ayúdanos a nosotros a ser como tú, Señor, a amar como tú amas a la iglesia, sustentándola y cuidándola, Señor. Ayúdanos a hacer ello con nuestras esposas y presentártelas algún día, porque un día tú nos las has dado, tú nos has encargado a tu hija para cuidar a nosotros. Eres el primer suegro de la Biblia. Y algún día tenemos que rendir cuentas aquí, Señor, de cómo la hemos tratado a ella. Que ese día nuestra esposa esté presentada, santificada, purificada, gloriosa, por el buen trato que nosotros le hemos dado a ella. Y perdónanos si hemos descuidado este rol, este deber. Queremos vivir como tu palabra manda, Señor. En el nombre bendito tuyo nos dejamos. Amén. Amén, hermanos.